y es jefa del equipo de componente de enfermedades raras y huérfanas de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles, ¿no? De la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública también, y Ministerio de Salud, y sobre todo fundador y jefa de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño, que creo que es la unidad más grande de cuidados paliativos pediátricos que tenemos y el primero que tenemos en el Perú. Y ahora vocal del Comité Nacional de Ética del Colegio Médico del Perú y miembro titular de la Sociedad Peruana de Pediatría. La invitamos con su tema de comunicación de malas noticias. Adelante, doctora. Ok, buenas tardes. Ante todo, agradecer por la invitación y estaremos compartiendo con ustedes un tema bastante importante y bastante difícil también. Bueno, creo que en general en cuidados paliativos los temas, a pesar que son conocidos para algunas personas, son un poco nuevos y son un poco difíciles de abordar porque no hemos tenido durante la formación de pregrado, que generalmente ninguna formación o muy poca con respecto a lo que se trabaja en cuidados paliativos. Una de estas cosas es el aspecto de comunicación de malas noticias. Muchas veces comenzamos con lamento informarle que, y entonces una de las cosas que preguntamos es con qué frecuencia ustedes, los asistentes a este curso, tienen que dar malas noticias a sus pacientes. ¿Las dan ustedes a sus pacientes? ¿Prefieren que otro miembro del equipo lo dé o miran para otro lado? Hay formas de dar malas noticias. Una puede ser, como la presentamos aquí en este gráfico ameno, es, mi amigo, usted tiene las horas contadas. El paciente le responde, ¿y qué se puede hacer, doctor, para alargarme la vida? Contar despacio. Otra puede ser que tratemos de buscar alguna herramienta que nos permita comunicar esta mala noticia sin tanto compromiso emocional. Le hacemos llenar este crucigrama. Paco, a ver, completa las palabras, completa las letras, Paco, tienes cáncer. Y le damos la mala noticia de alguna manera. Pero, ¿qué es una mala noticia? Una mala noticia es cualquier información que ensombrece drásticamente la perspectiva del futuro de la persona que se informa. Una mala noticia puede ser tener una enfermedad potencialmente mortal, que tu hijo tenga una enfermedad grave, que puede ser mortal o crónica, discapacitante. Una mala noticia también puede ser perder un trabajo. Una mala noticia también puede ser salir mal en un examen. Cualquiera de estas cosas que nos afecta es una mala noticia, pero lo importante aquí es cómo vamos a comunicar malas noticias. Por lo tanto, el dar malas noticias es un hecho inevitable, vamos a tener que hacerlo en algún momento. El personal de salud es frecuente en la práctica clínica que tenga que dar algunas malas noticias, y estas malas noticias pueden ser generadoras de un gran impacto emocional. El dar una noticia es una necesidad legal. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen que saber su estado. A veces en la cuestión en pediatría, los familiares, especialmente los familiares directos, los cuidadores, padre, madre. ¿Plato? Sí. ¿Cómo se? Perdón. No lo sé. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? Es frecuente en la práctica clínica que tengamos que dar malas noticias a los padres de los pacientes porque ellos están requiriendo esta información, y esto nos genera un gran impacto emocional, y esto es de necesidad legal. Ustedes están viendo ahora en el COVID que no se dan los informes, y esto incluye denuncias y demandas. Y otra de las cosas importantes que hemos dicho es que muchas veces no tenemos formación para dar estas malas noticias. Como dice Marco Gómez Sancho, el informar a un paciente es un deber humano, ético, médico y legal en ese orden. ¿Cuáles son las dificultades que podemos tener a la hora de comunicar malas noticias? En primer lugar, los factores sociales, o sea, en qué el contexto social donde nos desenvolvemos. Ahora en el COVID el contexto social es muy adverso y eso hace que sea mucho más difícil comunicar las malas noticias. Factores del paciente, que pueden ser factores culturales, factores de educación que no nos permita llegar fácilmente al entendimiento del paciente o de su familia,
y eso nos origina problemas. Y factores del médico, que no es un buen comunicador, que no puede dar la información adecuada y comprensible a los pacientes, también es un factor importante a considerar. ¿Qué se supone para el médico o para el personal de salud en general el dar una mala noticia? El miedo a lo desconocido y al no saber. Muchas veces nos enfrentamos con enfermedades que no conocemos exactamente la evolución. En casos oncológicos quizás sea un poquitito más fácil, pero aún así la respuesta de los niños a veces es no predecible a los diversos tratamientos. Decimos, esto es una enfermedad, las leucemias, por ejemplo, pudieran ser curables, pero este niño por alguna razón no está respondiendo al tratamiento. Entonces, a veces el no saber qué exactamente vamos a informar con respecto a la evolución o el pronóstico de la enfermedad hace que no nos encontremos aptos para dar la mala noticia. Lo otro es miedo al fallo terapéutico y a los problemas legales. O sea, creemos que dar una mala noticia es porque nosotros hemos fallado y que esto puede originar demandas legales de los familiares y de los pacientes. Y estamos equivocados, porque el saber admitir de que no podemos y que no todas las enfermedades son curables, eso no es un fallo del médico, es un fallo de la ciencia que no ha llegado a avanzar lo suficiente, es un fallo de este organismo que no está respondiendo adecuadamente y no es el fallo de los profesionales de la salud. Otra de las cosas que supone para el médico al profesional de la salud es el miedo a causar dolor. Mejor no le digo porque se va a deprimir, ¿no? O sea, mejor le oculto la verdad y ya en el tiempo lo iremos preparando. No, el paciente necesita saber, los padres necesitan saber de la enfermedad de su niño y a qué se van a enfrentar. El otro es el dolor empático, o sea, el dolor que el profesional mismo siente pensando en lo que el paciente o los familiares puedan sentir. El miedo a expresar las emociones. A veces el profesional de la salud pone una barrera de indiferencia y de alejamiento para no expresar sus emociones. Y esto, en vez de favorecer una buena comunicación de las malas noticias, hace que se vea todo lo contrario, a un médico distante, a un médico indiferente, que no le interesa cuando en el fondo lo que está haciendo es no querer expresar sus emociones para que no lo malinterprete. Y finalmente, y esto se da muy frecuente en enfermedades que van a acortar la vida, es el miedo a la propia muerte. O sea, cuando uno va a dar una mala noticia de un mal pronóstico de una persona, se está enfrentando también a su propia muerte y cuando no le hemos procesado lo suficiente, nos cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿cómo proporcionar la mala noticia? Principalmente con una actitud incondicional de ayuda. O sea, yo quiero ayudar a esta familia en este mal rato con la mejor actitud, la mejor predisposición de mi persona para hacerlo. Por lo tanto, me tengo que preparar adecuadamente para dar la mala noticia. No puedo dar una mala noticia así nomás en el pasillo y de cualquier manera porque me tengo que preparar lo suficiente y vamos a ver las fases para dar una mala noticia. Y tengo que cuidar mi lenguaje, tanto lo que digo como lo expreso no verbalmente. A veces la forma, el hábito corporal, la forma en que estoy yo hablando a las personas indican mucho más de lo que podemos expresarlo con las palabras. Y las personas leen muy bien. Algunos retos en la comunicación de malas noticias es lo que se llama la conspiración del silencio. ¿Qué significa la conspiración del silencio? Y lo vemos en esa gráfica, en ese dibujo. Es cuando los familiares están influyendo sobre el médico en que no le diga toda la verdad o no le comunique la verdad al paciente. En ese sentido, Marco Gómez Sancho nos dice que el verdadero cliente de nosotros, el verdadero, es el paciente. Y si el paciente te está demandando saber la verdad, tú tienes que decirle la verdad pasando por lo que la familia pueda decirte. Esto se llama la conspiración del silencio. La otra es el privilegio terapéutico, que es una excepción del consentimiento informado. Es cuando el paciente te dice, no quiero saberlo,
usted haga lo que tiene que hacerlo, estoy seguro que lo va a hacer lo mejor posible. O en el caso de los niños pequeños que no están preparados emocionalmente para recibir una mala noticia, también se utiliza el privilegio terapéutico. Sabemos que este niño no está preparado para recibir la noticia de una enfermedad muy grave para él y que le va a ocasionar la muerte, y nos podemos reservar y conversar este hecho con los padres y ver la mejor manera más adelante de comunicarlo. La otra son las mentiras piadosas. O sea, el paciente te pregunta, y doctor, ¿me voy a morir? Y tú le dices, todos nos vamos a morir. Oye, ¿sabes qué? No es la mejor respuesta, pues, ¿no? O sea, está bien, todos nos vamos a morir, pero él te está preguntando directamente si me voy a morir. Quizás, si no quieres enfrentarlo abiertamente, es decirle, ¿usted qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le dice su cuerpo que va a pasar? Hay dos problemas que pueden surgir cuando uno se enfrenta a una mala noticia, lo que se llama el síndrome de Lázaro y lo que se llama el hijo de Bilbao. El síndrome de Lázaro es aquel que tú comunicaste la mala noticia a los familiares, el paciente está muy mal, está moribundo y de repente empieza a mejorar. Esto se llama el síndrome de Lázaro porque el paciente realmente, entre comillas, resucita. No pasa nada, esto puede pasar y de hecho pasa muchas veces. Lo más que hemos perdido es el tiempo en explicar la gravedad de la enfermedad. Posiblemente este paciente más adelante se vuelva a agravar y posiblemente fallezca, y estas familias y este paciente va a estar preparado para ese momento. Lo otro es el hijo de Bilbao. Cuando hemos hablado con la familia, les hemos explicado, hemos consensuado con ellos el plan de cuidados, y de repente viene la suegra y dice, ¿qué están haciendo con este niño? Lo están dejando morir, vamos a consultar a otro médico, y revuelve todo el panorama, crea malestar y sentimiento de culpa en los padres, lo somete al niño a procedimientos innecesarios. Esto se llama el hijo de Bilbao, que hay que tratar de evitarlo. Una de las cosas que nos ocurre frecuentemente en la práctica, y yo creo que eso lo comparto con muchos de mis colegas, es que cuando damos una mala noticia nos sale la cuestión de el milagro, ¿no? Yo espero un milagro, yo tengo esperanza en que Dios va a obrar, yo soy cristiana, católica, y estoy segura de que mi hijo va a sobrepasar este mal momento y que no va a fallecer. Sí, si bien es cierto, se pueden producir milagros, pero los milagros actualmente no se considera como una excepción a las leyes de la naturaleza. Es casi un mito. Lo que se dice es que pareciera que no es legítimo que Dios se manifieste quebrando las leyes de la naturaleza que Él mismo lo creó. O sea, no se producen los milagros tal cual lo conocemos o tal cual nos han enseñado por la religión. Los milagros son de otra manera actualmente, de repente que viva con mejor calidad de vida, de repente que no tenga dolor. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a esta persona a enfrentar lo peor y esperar lo que pueda ocurrir. No quitar las esperanzas, pero no quitar las esperanzas no quiere decir no dejar de pisar firme el suelo. La esperanza y el milagro es, por ejemplo, no sentir dolor, estar acompañado, poder expresar los sentimientos y deseos, que este paciente sea respetado en su dignidad, que sea respetado en su decoro y pudor, que la familia pueda ser cuidada y apoyada por el equipo de cuidados paliativos, que no va a producirse ni abandono ni encarnecimiento terapéutico, como ya lo refería la doctora Roxana, que a veces lo hacemos. Otras esperanzas, y esto más es cuando tenemos niños más grandes, generalmente adolescentes, que ellos muchas veces son planes de vida que se ven truncados, y nosotros hablamos de la esperanza de seguir vivo en el recuerdo de sus hermanos, en el recuerdo de su familia, en el recuerdo de sus amigos. Cuando son más jovencitos, hablar de la esperanza de la descendencia, si es que ya tienen hijitos, por ejemplo, a los papás, ¿no? Si ellos van a fallecer, pero va a quedar la descendencia. O algo que hayan podido dejar de su trabajo, de algún recuerdo que puedan dejar, ¿no? Porque el ser humano siempre reclama la trascendencia, ¿no? ¿Cómo queremos trascender en este mundo? Porque de alguna manera esto está ligado a la inmortalidad y a la eternidad.
Entonces, vamos a hablar de algunas herramientas útiles que podemos utilizar para dar malas noticias. Aquí tenemos un protocolo, el protocolo de Buckman, y que nos habla de 3 momentos: antes de la consulta, durante la consulta y en el mismo tiempo de la consulta. Lo primero es planificar qué le vamos a decir, cuál es la mala noticia que le vamos a comunicar. Y dentro de esto tenemos que preparar cuál es el ambiente propicio para darlo. Yo no voy a dar una mala noticia parada en el pasillo donde está pasando mucha gente, ¿verdad? Entonces esas no es las condiciones ideales para dar una mala noticia. La otra cosa que tengo que prepararme es que tengo que tener un conocimiento de las características del paciente, de su enfermedad, ¿no es cierto?, de su pronóstico, de cómo va a ir del curso de la enfermedad, para poder responder a aquellas preguntas que me van a hacer el paciente o la familia. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué tanto quiere saber? Y por consecuencia, compartir esta información que tenemos, responder a los sentimientos del paciente y la familia, y a partir de ahí elaborar un seguimiento. Esta es una forma de planificar para dar malas noticias. La otra es la herramienta que se llama SPIKES, de las siglas en inglés de las palabras: escenario, percepción, invitación, conocimiento, emoción, y subsiguiente, que yo lo he traducido como estrategia. ¿Eso qué quiere decir? Para dar una mala noticia tengo que tener cuidado del entorno adecuado, buscar un lugar tranquilo, con privacidad, de preferencia sentado, de preferencia con alguna cercanía física, tener a la mano pañuelos, tener a la mano vasos de agua, porque eso podemos utilizarlo, y que tener el tiempo suficiente. No puede estar mirando el reloj, no puede estar contestando llamadas del celular, ¿no es cierto? Es un espacio sagrado donde yo voy a procurar dar de la mejor manera la mala noticia. Lo otro es la percepción del paciente. ¿Qué es lo que sabe el paciente y hasta dónde quiere saber? Le invitamos a expresarse hasta dónde quiere saber, porque de repente en una primera o segunda entrevista el paciente no quiere saber en qué va a terminar. El paciente de repente quiere saber en qué consta su enfermedad y cuál es el tratamiento que va a recibir. Lo otro es comunicar de forma comprensible y procesable cómo es la enfermedad, por qué se produce, contestar a las preguntas que nos haga. A veces hay factores culturales, que hay creencias y mitos en torno a determinadas enfermedades, y eso hay que procesarlo, hay que comprenderlo, y hay que tratar de explicarle desde la otra manera. Una vez tuve un caso de un chico que tenía un sarcoma, un osteosarcoma, y que los padres lo explicaban por un hecho de que había sido un daño que iba dirigido contra el padre, y que era porque habían capturado el rastro del padre como venganza por alguna cosa que habría hecho el padre, y que este daño se habían equivocado los que hacían el daño y se había dirigido al hijo. Tratar de explicarle que el osteosarcoma no tiene nada que ver con esas cosas, pero de una forma empática, para que ellos no se sientan mal y para que comprendan a partir de ahí cómo era esta enfermedad del hijo y lo que se proponía de tratamiento. Y entonces, a partir de esto, del conocimiento y de la empatía nos lleva a una escucha activa, o sea, tener el tiempo suficiente para escucharlos, para comprenderlos, para no juzgarlos, y a partir de todo esto elaborar toda una estrategia de acompañamiento, un plan de trabajo y de seguimiento que cumplamos, porque a veces decimos, nosotros lo vamos a seguir acompañando, y a la hora nos olvidamos del paciente, nos olvidamos de la familia, y solo cuando el paciente ya está muy grave volvemos donde él. Y eso no es así. Este compromiso de seguimiento es un compromiso de seguimiento, de decirle, yo lo voy a visitar 3 veces por semana por ahora, porque vamos a ir siguiendo la respuesta del tratamiento, y si el paciente lo necesita más lo haremos. Entonces, pero cumplir con los compromisos pactados. Este es otro modelo de Feudner, ahí está la fecha de la publicación, que nos dice 3 momentos: prepara, ejecuta y sigue, ¿no? Para comunicar malas noticias, que es parecido al esquema SPIKES, ¿no? O sea, preparar, que significa hacer el plan, tener todo a la mano con los
profesionales que van a participar. Generalmente nosotros en cuidados paliativos, cuando damos las malas noticias, no la damos solo, no es el médico solo, por lo menos tiene que haber médico y enfermera, esa es la recomendación para nuestro equipo. ¿Por qué? Porque a veces el dar las malas noticias puede ser captado de una manera por los padres y mal interpretado. Y entonces cuando nosotros hacemos otra nueva entrevista, le preguntamos, ¿y usted qué entendió? ¿No entendieron nada? O simplemente, y eso también les debe haber pasado, a mí no me han dicho nada, a mí no me han dicho que mi hijo tenía una enfermedad grave. Entonces es mejor tener 2 profesionales, por lo menos, que den la mala noticia. ¿Por qué otra razón es necesario que sean 2 profesionales? Porque el que va a dar la mala noticia y el otro que va a dar el soporte emocional a los que están recibiendo la mala noticia. Entonces, por esas razones, preferimos que por lo menos sean 2, o la recomendación es que sean 2 los que den la mala noticia. Si puede ser algún miembro del equipo más, por ejemplo, médico, enfermera, psicólogo, o médico, enfermera y trabajador social, o los 4, sería mucho mejor, porque cada uno va a dar el soporte respectivo desde su propia profesión, y eso es lo que nos da mejores resultados. Lo otro, después que nos hemos preparado, ya conocemos al paciente, conocemos la enfermedad, tenemos grandes conocimientos más o menos de lo que es la familia, entramos a la entrevista del dar la mala noticia, donde hacemos cuál es lo que pretendemos con esta reunión, qué es lo que sabemos muy corto de la enfermedad del niño, y lo que queremos saber de ellos, qué es lo que saben de la enfermedad del niño, y qué es lo que piensan de lo que le vamos a decir. Y lo que es importante en estas entrevistas es que los silencios son importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo doy una mala noticia, tengo que darle el espacio suficiente al que me está recepcionando esta mala noticia para digerirlo. Porque yo no puedo ir corriendo y decirle, ¿sabe qué? Tiene un cáncer, este es el estirpe y esto es lo que vamos a hacer. No, ustedes le están terminando de explicar la enfermedad del niño y concluyendo el diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ser digerido por esta familia, por papá, por mamá. Y esto necesita un espacio de silencio, que no es un espacio de silencio incómodo, es un espacio de silencio respetuoso. Y esto es lo que tenemos que aprender, porque a veces lo que hacemos es estamos en silencio un ratito y después rompemos este silencio respetuoso y comenzamos a invadir con nuestras observaciones y con nuestras preguntas. No, esperen a que ellos mismos den señales de querer seguir con la entrevista. Entonces, espacio de silencio respetuoso, acoger y validar las emociones que está sintiendo. Por ejemplo, yo sé que tiene un gran dolor, sé que no esperaba esta noticia, ¿no es cierto? Validar las emociones que están sintiendo los padres y comenzar a responder las preguntas. Y una vez que culminamos a esta etapa, hacemos la siguiente, que es formular el plan de atención y de seguimiento, ¿ok? Entonces, en estas etapas lo que hacemos es exploración de necesidades, qué necesidades de información tiene, qué le gustaría saber de su niño y la situación actual, qué necesidades emocionales, qué es lo que más le preocupa en el momento actual, qué hacer para afrontar esta situación, ¿no es cierto? Identificar qué recursos poseen, si afrontaron estas situaciones o situaciones difíciles en el pasado y cómo lo hicieron. De repente nos dicen, acudimos a los abuelos fueron de gran ayuda, los abuelos están disponibles ahora, podrían convocar a los abuelos para que compartan con ustedes este mal momento. ¿Quién les apoya en la familia? Si tienen otras instituciones que los apoyan, ¿no es cierto? Saber si se sienten capaces de controlar esta situación, estos momentos. Y cómo creen ellos que nosotros también podemos ayudarles más, porque la mirada de nosotros no es lo más importante, sino la mirada de ellos. Cómo ellos pretenden o cómo ellos piensan que el equipo de cuidados paliativos puede serle de ayuda. Nosotros hemos encontrado en que a veces nos dicen, una mamá nos dice,
puede comunicarle al papá, con el cual no tengo contacto porque se han separado hace mucho tiempo, puede comunicarle al papá para que entienda la enfermedad de su niño. Ok. Puede explicarle a mi mamá, a la abuela, qué cosa es lo que tiene mi niño para que me ayude a entenderlo y para que me ayude a cuidarlo. Y estas cosas que aparentemente parecieran que son extrañas al trabajo médico, son importantes tenerlas en cuenta. Son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? El clima familiar, ¿no? ¿Cuál es el clima familiar? ¿Con qué familia nos enfrentamos? Muchas veces en nuestro país nos enfrentamos a familias disfuncionales, generalmente monoparentales, sostenidas por el lado materno generalmente, ¿no es cierto? Con mucha pobreza, con mucho estrés psicológico, entonces hay que averiguar esto, cuál es el entorno familiar. Ahora las situaciones son mucho más difíciles incluso, el estado psicológico del paciente, cómo se siente esto, sobre todo en los niños más grandecitos, escolares y adolescentes, a veces se sienten bastante irritables, deprimidos, cómo se siente la familia, hablar, tener en cuenta qué tipo de enfermedad nos estamos enfrentando, en qué estadio se encuentra, cuál es el tratamiento que está recibiendo o va a recibir y cuál es el pronóstico. Tener en cuenta la edad del paciente es muy, muy diferente ver un niño lactante, de repente incluso hasta un recién nacido, que ver podría ser la misma enfermedad en un adolescente, ¿no es cierto? Es completamente diferente enfrentar esto. Un niño pequeño con un cáncer es una forma de responder la familia, un adolescente es otra forma de responder la familia, hay que tener en cuenta esto. ¿Qué rol juega el enfermo dentro de la familia? Por ejemplo, hemos encontrado muchas veces en algunos niños con malformaciones congénitas que el niño es el vínculo que encuentra la madre para seguir con el padre. Y entonces si se pierde este vínculo por una enfermedad y muerte del niño, la pareja se deshace, ¿no? Entonces este rol social hace que lo que trabajemos con la familia sea un poco diferente. ¿Qué cosa es lo que tenemos que garantizar cuando damos malas noticias? Uno, que el paciente no va a ser abandonado y que no se les va a dejar solo. Y cuando hablamos de no dejarlo solo es al paciente y familia, ¿no? Lo otro, que estén convencidos que no se va a hacer nada en contra de la voluntad de la familia o del paciente. Que vamos a tratar el dolor. Ese es uno de nuestros imperativos morales en cuidados paliativos. Tratar el dolor, pero el dolor en su concepto más amplio. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual y también el dolor social. La otra es que siempre vamos a hablar con la verdad. No vamos a ocultar información, vamos a hablar con la verdad de manera entendible, de manera que lo puedan ir digiriendo, pero vamos a hablar con la verdad. Y lo otro es que vamos a mantener una esperanza, pero real, ¿no es cierto? Vamos a procurar ese tratamiento y cuando sabemos que estos tratamientos curativos no van, empezaremos este tratamiento paliativo con la esperanza de que él fallezca de la mejor manera, que pueda ir a casa, que pueda jugar con sus hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, comunicar siempre la verdad es una de las preguntas que a veces nos hacen. La verdad es un proceso de acercamiento al individuo, al paciente, para que este paciente, y en caso de los niños pequeños, los padres puedan tener la capacidad de decidir lo mejor para ellos mismos, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de comunicar la verdad, y lo que tenemos que hacer es la forma en que comunicamos. De hecho, que se hace más daño callando la información que comunicándola, ¿no? Eso es cuando hablamos entonces con adolescentes, me dicen, ¿le va a hablar al adolescente? Claro que le tengo que hablar. Él tiene que saber que se va a morir, porque de alguna manera ya lo está sabiendo, porque los niños leen muy bien las señales de su cuerpo y saben muy bien que algo malo está pasando con ellos. Entonces, negarle la información a un paciente, a un enfermo, se le impide ser el protagonista de la última fase de su vida. Nosotros tuvimos un paciente de 14 años con una miocardiopatía dilatada en fase terminal, no tributario de ningún trasplante cardíaco. 4 meses antes de fallecer, la pregunta fue, ¿me voy a morir?
Y la respuesta de nosotros no fue es que sí te vas a morir, sino ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Que sí me voy a morir. Ok, entonces preparámonos para hacerlo lo mejor posible. Y a partir de ahí, de que él acepta que va a morir, él empieza todo un proceso de despedida de su familia. Él empieza como a dejar su testamento en la familia. Miren qué importante es ser el protagonista de la última parte de tu vida. Recordar que los receptores de las malas noticias difícilmente olvidan dónde, cuándo y cómo les fue comunicado una mala noticia. Se pueden olvidar de todo, pero no se van a olvidar de fulano de tal que me lo dijo de esta manera, cómo iba a ser la enfermedad de mi hijo. Si se lo das de la mejor manera, te van a recordar y bendecir toda tu vida. Pero si se lo das de manera apurada, improvisada, despersonalizada, indiferente, también te van a recordar toda tu vida. Pero ya saben cómo, ¿no es cierto? Entonces, una comunicación no efectiva puede tener un impacto adverso de larga duración. Puede tener un impacto tan adverso como que esta familia pueda tener el peligro de un duelo patológico o un duelo prolongado simplemente porque esta comunicación inicial no fue efectiva. Entonces, para resumir, la comunicación de malas noticias es un proceso que no podemos evitarlo, que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, que tenemos que aprender a hacerlo, pero la primera parte es la actitud con la que vayamos a dar malas noticias. Y lo otro es planificar las malas noticias. No debe haber improvisación, debe haber conocimiento, debe haber planificación, debe haber toda una preparación del equipo de salud para dar las malas noticias. ¿Ok? Muchas gracias.